¿No la agarran? El hombre araña. Ja, no me digan que no es sorprendente. Hola, ¿qué tal? Este es mi comentario para el sorprendente Hombre Araña, siendo un bonus track para mi programa de radio semanal en donde hablamos exclusivamente de cine, del cual podés escuchar el último podcast cliqueando acá arriba, lo que esta semana va a ser más que importante, porque de hacerlo vas a poder escuchar la versión larga de este mismo comentario. Creo que está de más, pero para los que no saben la historia de este personaje, resulta que un muchacho es mordido por una araña radioactiva que le da sus poderes, y después de que su tío es asesinado por un malviviente, él se convierte en un superhéroe que los combate, que dependiendo de la versión lucha contra uno u otro archienemigo, que es lo que se vio tanto en los cómics, la serie de televisión, los varios dibujitos y hasta la trilogía de películas que acabamos de tener. Pero lo importante de esta película es que, supuestamente, a diferencia de todo eso otro, la estaban promocionando como la historia jamás contada de este personaje, lo que a ciencia cierta termina siendo mentira, porque simplemente es más de lo mismo. Les anticipo que este comentario va a ser un poquito más largo que los que por lo general hago, a la vez de que habrá una versión de más o menos 20 minutos que va a ser parte del programa de radio del fin de semana que viene, por lo que primero les recomiendo que se sumen al grupo de Facebook de mi programa de radio que se llama Escuchando de Película, así tienen acceso a eso y todas las cosas que hago apenas las publique. Tienen el link directo para hacerlo en la descripción de este mismo video, a la vez que a partir del lunes que viene, si es que estás escuchando esto apenas lo publique o ya mismo, en el caso de que haya pasado una semana, vas a tener en este link el acceso a escuchar ese comentario una vez que haya pasado la semana de estreno de mi programa de radio que sale en más de 40 emisoras de 12 países, en donde hablo exclusivamente de cine todas las semanas, el cual te invito a escuchar. Pero empezando desde el principio, creo que el primer instinto de todos será el comparar este personaje al que ya vimos en las películas, y para los que saben algo del tema, que asumo que es la gran minoría, también habrá los que lo comparen al del cómic, y creo que el estudio, sabiendo eso, trató de conformar a ambos, haciéndolo lo más cinematográfico posible, pero vendiendo la idea de que esta versión estaba mucho más cercana al cómic, ya que por algún motivo eso genera respeto, más allá de que se veía desde el tráiler de que esto en realidad no iba a ser tan respetado por todos los cambios que le ponían a la historia, que iban desde que aparecieran los padres a que la tía ya no era completamente canosa. Y lo cierto es que trataron de mantener un balance entre todo eso, a la vez de que sumaron algunos nuevos elementos, lo que como mínimo, al menos en teoría, lo haría calificar como un verdadero reboot. Una de las ventajas con las que contaban es que en el cine este personaje nunca fue realmente identificado con el actor que lo interpretó. Creo que la mayoría ni siquiera le sabe el nombre al actor original, por más que sí le vaya a reconocer la cara, con lo que es mucho más fácil aceptar a este nuevo tipo como tal, cosa que por ejemplo no se daría con alguien que reemplace a Robert Downey Jr. como Iron Man. Pero yo desde un primer momento dudé qué tan bueno sería él en este papel, no solo porque tiene 10 años más que el personaje que está interpretando, sino porque Andrew Garfield no pega con este personaje, que supone ser un muchacho enclenque que es muy tímido para levantarse a nadie, sino que por algo es un actor famoso, que terminó usando como única táctica para verse más joven el bajar de peso, lo que da como resultado que se le noten aún más los músculos, casi que logrando lo contrario a lo que se propone. Pero eso no es que lo haga malo en su papel, ya que creo que termina siendo un mejor hombre araña, ya que tiene el cuerpo, el carisma y hasta cierto punto también el humor, porque no es que haga chistes, sino que es burlón con sus adversarios, pero no hace un buen Peter Parker, cosa que sí era Tobey Maguire, y de la misma forma que pasa con él, no hay un gran cambio después de la picadura, ni sobre todo después de que el personaje se pone el traje, que es lo que tiene que pasar según el cómic, por lo que creo que ninguno de los dos va a ser recordado por este papel, aunque por motivos muy diferentes. Una de sus mayores falencias es todo lo que dura sin contar gran cosa.
Creo que perfectamente se le podría sacar 20 minutos terminando con un mejor producto. Sé que muchas escenas se alargan sin sentido y, por ejemplo, las de acción, por más que están buenas, no tienen la pegada que uno esperaría de esto. Y hasta el final, que supone tener un elemento de comunidad, por llamarlo de alguna manera, poniendo a la gente a ayudar al Hombre Araña, no funciona porque le falta alma, cosa que, por ejemplo, se logró en Batalla Naval y creo que por eso me gustó tanto, ya que esa no solamente lo excede en el sentimiento personal, sino también patriótico, aun cuando la del Hombre Araña acá pone una bandera grandota de Estados Unidos al fondo de esa escena. Pero a la vez, por más que se hace larga, en el sentido de que dura mucho tiempo, no es que se haga larga en el sentido de que se torna pesada, hay muchas historias que se empiezan a contar, pero no se terminan, como la del asesino del tío, el hindú a cargo de la compañía, o hasta los policías que se vuelven lagartos, cosa que voy a contar con más detalle en mi comentario largo. Y de la misma forma que pasa con eso, hay otras líneas que tiran que o no las concluyen o las presentan sin ningún motivo aparente, sacándole el sentido a tenerlas del todo, lo que te deja con la sensación de que lo podrían haber resuelto de mucho mejor manera, o que en realidad esto era parte de escenas que fueron cortadas de la película, cosa que es más que evidente en más de un caso. La semana pasada terminé haciendo una puesta al día de todas las noticias que se conocían de la película en mi programa de radio, y ahí les contaba que había mostrado demasiadas cosas en las promociones, tan así que alguien armó un preview de 25 minutos de escenas, con lo que les decía que de ver eso casi que era innecesario ir al cine. Y ya que estamos, los links para esas puestas al día también las tienen en la descripción de este video. Pero en realidad la sorpresa fue que mucho de lo que se vio ahí no fue parte de la película del todo, como por ejemplo el primer clip que sacaron en donde se veía a Peter Parker hablando con el portero del edificio de esta muchacha antes de subir a la cena, lo que está bien porque era innecesaria para la historia central. Aunque si tuviera que adivinar, lo que terminó pasando es que como esa escena fue tan criticada en el momento que salió, no porque fuera mala, sino porque era simplemente diálogo y no algo de acción, que es lo que tendría que realmente promocionar a esta película, los ejecutivos terminaron sacándola del todo por las dudas, política que aplicaron en más de una cosa. Y creo que este es el mayor de sus problemas, porque la estaban promocionando como la historia no contada, que supuestamente tenía que ver con sus padres, pero a no ser por el hecho de que aparecen un poquito al principio, esto no tiene influencia en la trama, y cuando en casi todos los trailers salían frases como si querés saber la verdad sobre tus padres, vení a buscarla, este encare desaparece completamente de la trama, al punto de que esta frase específica no aparece del todo, además de otras como no sos un accidente o sos parte de un gran plan, que no solo no se dicen, sino que ni sabés dónde aplicarían en este argumento, lo que en teoría tendría que producir un montón de escenas borradas y hasta un corte del director en DVD, pero al hacer tan radical el cambio, dudo que lo vayan a mostrar, al menos en una primera tirada, no solo porque esta versión sería completamente diferente, sino por lo poco que se ve acá, también mucho mejor. En resumen, hace menos de 3 meses era algo que no me interesaba ver en lo absoluto. Después de una muy buena campaña publicitaria, lograron despertarme el interés y creo que hicieron un trabajo lo suficientemente bueno como para al menos justificar la inversión. Pero definitivamente no es que amerite la secuela que ya han anticipado hasta con fecha, por más que, por ejemplo, tiene más posibilidades de que se dé que la de Linterna Verde, que más o menos pronosticaba lo mismo, al punto que al día de hoy veo más que probable que este personaje sea parte de The Avenger 2 o que por estar en esa película se justifique una secuela. Lo peor, que no promocionaron la película que fuimos a ver. Y esto no es culpa de los creadores, sino del aparato del estudio que quiso venderlo de una forma innovadora, cambiando los orígenes completamente. Y asumo que escuchando los primeros comentarios de los fans en internet, la modificaron a una versión más clásica, pero se vieron obligados a seguir promoviéndola de la misma forma que empezaron. Lo mejor, Emma Stone. Me puse a pensar y me acabo de dar cuenta que es la primera vez que la veo en la pantalla grande y realmente no solo hace un trabajo espectacular, sino que se ve impresionante, siendo una de esas tipas que ya pasaron a mi lista de las que si me dicen de casarme ahora mismo, no es que vaya a dudar.
Y lo más gracioso de todo, en la puesta al día les contaba que con la gran campaña comercial que habían hecho, habíamos visto media película y que lo único que faltaba por mostrar era el final oculto, pero no solo sí lo hicieron, sino que casi un cuarto de lo que mostraron durante la promoción no es parte de la versión final. Y aparte de recordarles que voy a hacer una versión mucho más larga de este comentario en mi programa de radio, al cual van a tener acceso en el caso de que se hagan miembros del grupo de Facebook de este programa que se llama Escuchando de Película, al cual van a tener acceso directo en la descripción de este video. Por todo esto, el puntaje del 1 al 10 para esta película va a ser un 6. Y ya que estamos, cliquen en el póster de alguna de las otras películas que también ven acá para poder escuchar mi comentario de ellas. Y no te olvides de suscribirte a mi canal.